Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este bendecido grupo edificados en la palabra. Jehová les bendiga. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les invito a que nos unamos en oración en esta hermosa mañana. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana venimos, Padre Santo, ante tu divina presencia, a pedirte, mi buen Dios del cielo, que tú seas guiándonos en este momento, que tú toques nuestros corazones, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder, Señor, llegar a la profundidad de tu divina palabra. Nos encomendamos, Padre Santo, en tus divinas y poderosas manos, para que tú seas guiándonos, Señor, y tú toques los corazones, Señor, con tu divina palabra a todo aquel que escucha en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, nos encontramos finalizando en el libro de Génesis. Ya vamos finalizando y nuestro tema para esta hermosa mañana se titula La bendición profética de Jacob, recoger lo que sembramos en la vida. Así es, mis amados hermanos. Todo lo que sembramos tenemos que recoger en esta vida. Mis amados hermanos, encontramos en el libro de Génesis una exhortación muy fuerte para nosotros como cristianos. Es unas grandes enseñanzas que hemos llegado a estudiar en este libro de Génesis, mis amados hermanos, y es lo que viene a fortalecer nuestra vida espiritual también. Nuestro texto bíblico, mis amados hermanos, lo encontramos en Génesis, en el libro de Génesis 49, versículo 1 al 28, y nos dice así: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os va a acontecer en los días venideros. Les vuelve a decir: Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuosos como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas en su consejo. No entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su tenacidad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Ojos rojos del vino, y dientes blancos de la leche. Zabulón, en puertos de mar habitará, será como puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos,
y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde, los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleite al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el territorio de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, mis hermanos. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Amén. Hemos visto, mis amados hermanos, que no todos reciben bendición, unos reciben amonestación, otros sentencia y otros sí bendición, mis amados hermanos. Y este hermoso libro de Génesis, capítulo 49, nos da una gran exhortación a nosotros como cristianos, una exhortación muy fuerte para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, en la palabra de Dios dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, y es por eso que nosotros tenemos que leer también el Antiguo y el Antiguo Testamento, porque hay muy bonita enseñanza. Mis hermanos, nuestro texto bíblico hemos encontrado cosas muy hermosas y cosas así también muy fuertes en su palabra. Si nosotros le hemos puesto atención a la lectura, mis amados hermanos, entonces hemos llegado a comprender que una persona va a recoger lo que va a sembrar en el transcurso de su vida. Esto desde el principio se ha mantenido fiel en el día a día, mis hermanos. No fue solo en los tiempos antiguos, no, mis amados hermanos. Es hasta el día de hoy. Sigue así. Todo se va acumulando, nuestros errores,
faltas que cometemos, todo eso tiene consecuencias, mis amados hermanos. Y es por eso que la palabra de nuestro Dios se ha mantenido fiel en el día a día, mis hermanos. Sin embargo, hay excepciones, pero nuestro Dios es fiel y justo, con los que le buscan en verdad. Él es justo con el que le busca en verdad, mis hermanos. En su amor nos declara que el día del temor y angustia será nuestro baluarte. ¿Qué quiere decir cuando dice que en el día del temor, el terror y la angustia será nuestro baluarte? Tendremos, mis amados hermanos, amparo, defensa, protección, porque Él va a ser nuestro baluarte. Al leer el versículo 1, mis hermanos, encontramos una profecía de Jacob el llamado a sus 12 hijos para anunciarse con ellos, pues Jacob, mis hermanos, estaban muy enfermos ya. Tenemos ese gran privilegio, mis amados hermanos, de poder despedirnos de nuestros seres queridos, cuando es por la edad o por enfermedad, como que se tiene un presentimiento cuando ya va finalizando nuestro paso por este mundo. La vida llega a su fin, mis hermanos. Así fue para Jacob. Jacob tuvo ese presentimiento que ya le quedaba poco, ya se sentía mal. Y el propósito de reunirlos era para predecirles el futuro, mis hermanos. Jacob, antes de reunirlos, ya había bendecido a los hijos de José, Efraín y Manasés, mis hermanos. Jacob les dice algo muy hermoso a los hijos de José, que antes que vinieran ellos a ti, le dice, a la tierra de Egipto, míos son, le dice, los hace suyos, como Rubén y Simeón. Nos da a entender que toma a los hijos de José como suyos, mis hermanos. Les hace un segundo llamado a sus hijos, lo vimos en la lectura, para que se acerquen, porque nos da a entender como que él ya, sus palabras estaban ya no tan fuertes, y entonces quería él que se acercaran a él para que lo pudieran escuchar, lo que él les iba a dar a entender, pero sus fuerzas ya se le iban acabando y su voz ya no era muy fuerte, mis hermanos. Cuando empieza a dirigirse a cada uno de sus hijos, lo hace en forma poética, como recitado, mis hermanos. Así les predice el futuro a cada uno de sus hijos. Y el futuro de las 12 tribus, mis hermanos, eso significa el futuro de las 12 tribus de Israel, que iban a descender de la familia de los hijos de Jacob. Por medio de mis hermanos, Jacob, por medio del Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Dios le permitió a Jacob, mis hermanos, tener esa fuerza para poder hablarle y decirle estas profecías a sus hijos. Empieza con Rubén, el primogénito. Cuando nace Rubén, mis amados hermanos, Jacob se sintió emocionado, gozoso. Jacob había puesto toda la esperanza en Rubén, pues él recibiría la primogenitura, mis hermanos. Sería él el cabeza de sus hermanos. Pero Rubén había demostrado, mis hermanos, ser débil e inestable. Primero lo halagan diciendo, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y mi principio de mi vigor. Principal en poder, le dice. Aquí todo es positivo y lo exalta, mis amados hermanos. Luego le dice, impetuoso como las aguas, ya no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, aquí empieza, en esto nos da a entender, ya no es ensalzado, mis hermanos, sino degradado.
porque le dice, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Al decir embeleciste, mis hermanos, le da a entender a Rubén que se había corrompido. Él se había ensuciado, se había desacreditado, deshonrado, devaluado, se había despreciado. Entonces, mis hermanos, su tribu no sobresaldría. ¿Cuál fue la razón, mis hermanos, por su inmoralidad de Rubén? Vemos también en Simeón y Leví. Son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas eran culpables de ira y crueldad, venganza, mis hermanos. Ellos se habían vengado de la ciudad de Siquén por haber tomado y acostado con su hermana Dina, aquel príncipe, mis hermanos, matando a todos los hombres, y saquearon la ciudad, esclavizando a mujeres y a niños, la cual lo desaprueba Jacob, mis hermanos. No justificaba su conducta diciendo, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Que en su consejo no iba a entrar el alma de Jacob, ni su espíritu se juntaría haría compañía con él. Porque en su furor mataron, dice, hombres. Eso nunca fue, lo aceptó Jacob. Jacob, mis hermanos, hizo un pronunciamiento especial sobre su ira. Sería maldita porque era fiera y cruel, dura. Aquí la declaración profética, mis hermanos, era una advertencia también fuerte para las 12 tribus. Para estas 2 tribus. Las tribus estarían esparcidas, pero en Israel, mis hermanos, nunca más se juntarían en una conspiración perversa de ira y crueldad. Hermanos, los descendientes necesitaban siempre estar en guardia contra la ira, la crueldad y la venganza. Eso tenían que tener mucho cuidado los descendientes, mis amados hermanos. La profecía a la tribu de Simeón, mis hermanos, le sucedió tal como había dicho Jacob. Así le sucedió. A la tribu de Simeón no se le dio una región separada, se le dio tierra en medio del territorio de Judá. A Simeón no se le permitió quedarse solo. La tribu siempre estuvo controlada por Judá, la tribu más fuerte de Israel, mis hermanos, la de Judá. Eso lo podemos leer en Josué 19:1, mis hermanos, para confirmarlo. A Judá, mis hermanos, le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Mis hermanos, la tribu de Judá sería alabada. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, le dice. Esto era porque el liderazgo y la fuerza militar de Judá. Dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? Hermanos, así le dice Jacob a Judá. Por ser como un león, símbolo de fortaleza, seguridad y soberanía, sigue diciendo, mis hermanos, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, gobernar sobre todo, mis hermanos, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí vemos la gran bendición, mis amados hermanos, la venida de Silo sería a través del Mesías, el Salvador del mundo.
Mis amados hermanos, Rubén, el hijo mayor de Jacob, había perdido el derecho de primogenitura, y Simeón, y Leví también. Por lo consiguiente, Jacob, mis hermanos, bajo el pronunciamiento profético de Dios, pasó la primogenitura no a un hijo, sino a dos hijos, a Judá y a José. Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el principal de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Esta declaración la encontramos en el libro de Primera de Crónicas 5, 1 y 2, mis hermanos. Sigue diciendo, atada a la vid su pollino y en la cepa el hijo de su asna. Las vides producirán mucho fruto que Judá ataría su asno a una vid y no se sentiría la pérdida de la vid. Esa pérdida de la vid, destruida por la soga atada, no se iba a sentir porque había en abundancia. Lavó en el vino su vestido, dice, y en la sangre de la uva su manto. Habría tanta abundancia, mis hermanos, de fruto que podía lavar su ropa en el jugo de las uvas. Las personas se congregarían a Él, a nuestro Dios, y también Él traería prosperidad y abundancia al pueblo. Sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Él traería salud, mis hermanos. Él traería también salud. Qué bonito. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Él traería salud. Amén. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y sus límites hasta Sidón. Idealmente para el comercio marítimo y terrestre. Zabulón estaba ubicado hacia el norte, cerca del mar, donde había un gran tráfico comercial, tanto en el mar como en tierra. Esta tribu serviría a otras tribus, proveyendo comercio y bienes a su pueblo. Eran de bastante beneficio. Isaacar, asno fuerte, la tribu de Isaacar, mis hermanos, sería como un asno fuerte, un animal de gran fortaleza y de gran valor en la historia antigua. El asno era el animal principal usado para transportar los bienes de aquella época, mis hermanos. La idea es que la tribu de Isaacar sería una tribu fuerte, de personas fuertes y robustas. La profecía se cumplió. La tribu de él se levantó y peleó valientemente por Débora y Barak. Cuando otras tribus se rehusaron a ayudar, lo podemos leer en Jueces capítulo 5 del versículo 15 al 18, mis hermanos, ahí podemos ver. La tribu, mis hermanos, crecería y proporcionaría 87,000 hombres para el ejército durante el imperio de los reyes de Israel. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 5, lo podemos leer. Sin embargo, Isaacar, mis hermanos, tenía una debilidad. A pesar de ser fuerte, el pueblo necesitaba cuidar del letargo. Del letargo. ¿Qué significa letargo? El letargo es un estado que la persona entra por estar en constante inactividad. Eso es lo que tenía mis hermanos, que padecía de letargo, Isaacar. Y eso les preocupaba demasiado a ellos, porque eso es lo que les se mantenía inactivo.
estando como adormecido. Y eso lo podemos leer en Proverbios 19, versículo 15, nos lo explica muy bien, mis amados hermanos, ese letargo. La profecía para Isacar, mis amados hermanos, dice, y vio que el descanso era bueno. El pueblo llegaría a acomodarse y se sentiría satisfecho. Imagínense, se iban a sentir satisfechos así de vivir así como inactivos, mis hermanos. Ellos se iban a sentir satisfechos. Estarían dispuestos hasta la esclavitud y que arriesgar las comodidades de su vida. La autocomplacencia del letargo, mis hermanos, la comodidad y sentirse en paz, pero mis hermanos, no una paz que nos beneficia. Esa paz no nos beneficia en absolutamente nada, sino que nos hace daño al alma. Nos hace mucho daño al alma porque es una como holganacería, ser uno holgazán, ese es el letargo. No es la paz que nuestro Dios nos da, que fortalece nuestra vida espiritual para nada, mis hermanos. No es bueno el letargo. Seguimos con Dan, mis hermanos. Significa juzgar o administrar justicia. Juzgará a su pueblo. Tendría gobernantes capaces. Los jueces de Dan, mis hermanos, gobernarían también su tribu. El juez más conocido de Dan, mis hermanos, fue Sansón. Lo podemos ver en Jueces 13, versículo 16. Tenemos la segunda profecía con respecto a Dan. Era que la tribu sería como una serpiente junto al camino. Sería un contrincante letal para sus enemigos, mis hermanos. Sansón nuevamente es el líder que solo y sin ayuda de nadie derrotó a los enemigos de Israel. Es una advertencia también al comparar a Dan con una serpiente. La tribu, mis hermanos, ¿por qué la compara con una serpiente? Porque la serpiente es traicionera, ¿verdad? Una advertencia es al comparar a Adán, mis hermanos, con una serpiente. La tribu siempre debe mantenerse en guardia contra la traición, el doble juego y la deshonestidad. Dan fue, mis hermanos, la primera tribu en adorar ídolos en Israel, la primera en ser deshonesta y hacer un doble juego a nuestro Dios. Hubo una traición, tal como lo fue profetizado por medio de Jacob. Serpiente, le dicen, es traicionera, ¿verdad, mis hermanos? Dios nos advierte contra la idolatría, contraponer las cosas de este mundo y delante de nuestro Dios. Lo leemos en Éxodo, capítulo 20, versículo 4, nos lo dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Nos dice este versículo, mis hermanos. También lo podemos leer en Levíticos 26:1, mis hermanos, nos dice. Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, dice su palabra. Tu salvación esperé, oh Jehová. Qué hermoso, tu salvación esperé, oh Jehová. Por el Mesías. ¿Por qué dice así, mis amados hermanos? Porque Jacob ya estaba al borde de la muerte y se había cansado al estar dándole estas profecías a sus hijos. Sus energías y su fuerza se iban acabando, mis hermanos. Él busca nuevas energías para seguir adelante con la bendición profética. Clama desde lo más profundo de su corazón salvación de Dios, mis hermanos, por su salvación completa y esperanza del Mesías.
Como sabemos, mis hermanos, que el llamado de salvación incluía el llamado del Salvador, de la simiente prometida, mis hermanos. Jacob había predicado la venida de Silo, el Salvador venidero. Nuestra salvación, mis hermanos, está en el Salvador, la simiente prometida. Nuestro Señor Jesucristo muestra nuestra liberación, está solo en Él, mis hermanos. Seguimos con Gal, ejército lo acometerá. A Gal lo atacarían, mis hermanos, los asaltantes errantes, pero él los vencería. Él los vencería, mis amados hermanos, y nos dice que Gad estaba, la profecía con respecto a Gad, esta tribu estaría rodeada por las tribus nómadas de los madianitas y árabes, mis hermanos. Merodeadores errantes, dice, del desierto, pero Gad, mis hermanos, sería una tribu que tendría éxito en las luchas contra sus enemigos. La idea es que nunca se rendirían, sin embargo, la fuerza de su enemigo. Él lucharía y batallaría hasta que el fin venciera, hasta que al fin venciera. Él conocería la gloria y la victoria, mis hermanos. Cuando Israel conquistó la tierra del este del río Jordán, Gad fue una de las tribus que pidió una parte de la tierra al este del río. Sin duda, mis hermanos, ello era ¿por qué pidieron? Porque vieron que era una tierra buena y era fértil, mis hermanos. Y también vemos que su territorio se denominó Galaad, que significa todo lo que es bueno y agradable para los creyentes. Esto es por la frase con que frecuentemente cantan los creyentes. Hay un bálsamo, dice la letra, en Galaad para aliviar un alma enferma de pecado. Qué bonito, ¿eh? Y eso es lo que vemos, mis amados hermanos. Hay cosas que parecen ser buenas en este mundo, pero no siempre es bueno. La tierra le parecía buena a la tribu de Gad, pero estaba llena de enemigos. Constantemente iban a estar ellos atacados a las personas, estar atados a las personas, perdón. Y eso es lo que vemos, mis amados hermanos, y por eso tenemos que tener cuidado muchas veces dónde estamos. Seguimos con Aser. Mis hermanos, estaba la profecía con respecto a Aser. Esta tribu estaba ubicada a lo largo de la costa marítima norte de Carmelo y llegaba hasta Trío y Sidón. Lo podemos leer en Josué 19, 24, 31. El territorio incluía, mis amados hermanos, algunas de las tierras más fértiles halladas en cualquier parte. Estaba llena de cruces, de rutas de comercio, cruces de rutas de comercio al mar. La tribu era trabajadora, enérgica, aprovechaba lo que tenía hasta que se le pedía una cuota, mis hermanos, anual para el palacio. Es porque había buena entrada. Al parecer, Aser se convirtió en una tribu, mis hermanos, de personas indulgentes, dados a la riqueza y a los lujos que disfrutaban. El nombre Aser significa feliz, dichoso o afortunado. Heredaron parte de la mejor tierra, pero durante la época de los jueces, el lujo de las riquezas consumía a las personas. Aquí fue lo malo. Sencillamente se rehusaron a ayudar a otras tribus en su lucha contra los enemigos de Israel, mis hermanos. Vemos, las escrituras nos advierten
contra lo mundano, contra lo pagano. Muchos mis hermanos, los placeres, la fama, los lujos, no son buenos, mis amados hermanos, no son buenos para nosotros los creyentes, porque nos quitan la atención y el seguimiento a nuestro Dios. También vemos Neftalí. Estaba la profecía con respecto a Neftalí, estaba esta tribu, sería una gama o siervo suelto, es decir, conocida por mis hermanos por la rapidez en el combate militar. La ilustración parece ser la de una tribu libre, dando tumbos por las montañas llenas de gozo, cantando canciones de victoria y libertad. Neftalí era una tribu de las tierras altas, que fue conquistada y esclavizada por los cananeos, pero Barak rápidamente, tal como una gama suelta, les asentó y golpeó a los cananeos con 10,000 soldados para liberar a la tribu. Nos damos cuenta, mis hermanos, el hablar y cantar frases de belleza, el cántico de Débora y Barak, nos dan un gran ejemplo, mis hermanos. Las palabras más bellas de la tierra son las palabras del Evangelio, las palabras de gracia y verdad por medio del Evangelio, mis hermanos. Se nos perdonan nuestros pecados y se nos da vida eterna. El gran privilegio glorioso de vivir para siempre con nuestro Señor. Amén, mis hermanos, amén. Tenemos también a José. José estaba en la profecía con respecto a José, mis hermanos. Recordemos que Jacob estaba dividiendo la primogenitura de la familia entre Judá y José. A Judá se le había asignado el liderazgo de Israel y se le había designado para que fuera descendencia de la simiente prometida muy especial, el Salvador del mundo. Mis hermanos, la bendición profética que se pronuncia sobre José resulta muy descriptiva. Tenemos que tener presente que la profecía se refiere a sus dos hijos, Efraín y Manasés. José sería como una vid fructífera cerca de una fuente que tiene ramas fructíferas que trepan por un muro. Esta es la ilustración de la fructificación. Las tribus, mis hermanos, de Efraín y Manasés darían a luz gran número de personas y fuertes líderes. Como ejemplo, estas dos tribus producen líderes, tales como José y 5 de los 15 jueces de Israel: Gedeón, Abimelech, Jair, Jefté y Samuel. Mis hermanos, José se quedaría firme y estable. Nuestro Dios le daba esa fortaleza. Las tribus de Efraín y Manasés serían como arcos que se mantendrían firmes, mis hermanos. Dios fortalece sus brazos para que ellos pudieran seguir dejando volar las flechas contra sus enemigos. La historia ha demostrado que las dos tribus funcionalmente, Efraín con frecuencia salía victorioso, mis hermanos, en las batallas. Dios, los descendientes, mis hermanos, de José se fortalecían y salían victoriosos por medio de nuestro Dios. Amén. Es una gran bendición ver tanta bendición que vemos en su palabra, mis amados hermanos. Y vemos cuando nosotros somos fieles a nuestro Dios, todo lo que nos espera. Todo lo que nos espera, mis amados hermanos. Seguimos su palabra, nos dice
Y Jacob, una y otra vez, en ocasiones Jacob, mis hermanos, había sido débil, pero cuando invocaba a nuestro Dios lo fortalecía. Él sabía que Dios, el Dios fuerte, era nuestro Dios, es nuestro Dios fuerte. Él nos fortalece, así como fortalecía a José y a sus descendientes, mis hermanos. Pero hay más, hay unas advertencias, mis hermanos, que Dios es el Dios fuerte de Jacob. Esto es personal. Jacob tenía una relación personal y la cual nosotros también podemos tener esa relación personal con nuestro Dios, una relación muy íntima, mis hermanos, con nuestro Dios. Esto lo podemos tener nosotros también, mis amados hermanos. No podemos tener nosotros esa comunicación con nuestro Dios. El pastor, dice, es una ilustración, mis amados hermanos, de Dios como una guía, proveedor, protector y pastor. Guiaría, proveería y protegería a José y a sus descendientes. Esta es la primera vez en la que se denomina a Dios el pastor en las Escrituras, mis amados hermanos. Recordemos aquel versículo, aquel salmo donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén, amén, mis amados hermanos. La piedra o la roca de Israel, que nos dice, esta es la ilustración de Dios como el cimiento y soporte de la vida de Jacob. Israel había edificado su vida sobre Dios. Él había hecho de Dios el cimiento y soporte, el soporte mismo de su vida, y Dios había sustentado y le había dado un cimiento seguro, duradero. Su vida se había edificado sobre Dios, mis hermanos. Por eso Dios iba a cumplirle las grandes promesas que le había hecho. También vemos, mis hermanos, que también vemos que el Dios de Jacob, el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Dios siempre, mis hermanos, había ayudado a Jacob una y otra vez. Jacob se había enfrentado a problemas en ocasiones y circunstancias terribles, pero Dios lo había ayudado. En todas ellas, la relación personal entre Dios y Jacob se ve enfatizada nuevamente. El Dios de Jacob era el Dios verdadero, por eso él podía realmente ayudar a Jacob. José estaba siguiendo al Dios de Jacob, de su padre. Por eso, mis hermanos, el Dios verdadero ayudaría realmente a José y a sus descendientes. Dios omnipotente, Dios omnipotente, este nombre enfatiza, mis amados hermanos, que Dios es el Dios de todo poder y fuerza, el Dios verdadero del cielo y la tierra. Él es el Dios que puede hacer todas las cosas por su pueblo. Por ende, el Dios omnipotente es quien fortalece a Efraín y a Manasés contra sus enemigos, mis hermanos. Pero a José no solo se le fortalece contra sus enemigos, mis hermanos, se le bendice en abundancia con tres cosas: una bendición de la lluvia celestial y el suelo fértil, con una bendición de las fuentes y las corrientes también, mis hermanos, con una bendición de las fuentes y las corrientes. Y nos sigue diciendo, las fuentes, con las bendiciones de muchas descendencias también,
Pero incluso, mis hermanos, eso no lo es todo. A José se le bendecirá más que a todos sus hermanos. A todos sus hermanos, Jacob declaró que a él lo habían bendecido más que a sus propios padres, Abraham, Isaac. Por eso, a José, como receptor de la primogenitura, se le bendeciría más a todos sus hermanos, más que a todos sus hermanos. Realmente hizo que sus grandes bendiciones descansaran sobre la cabeza de José. Que José experimentará las grandes bendiciones que él había experimentado. Bendiciones que Dios derrama también sobre su verdadero seguidor, si es que nosotros también lo somos. Para motivar el pensamiento de Datán, solo se enumera unas pocas, mis hermanos. La bendición de las necesidades básicas de la vida. Tenemos muy bonitos consejos en la palabra de Dios. Seguimos con Benjamín. Benjamín la profecía con respecto a Benjamín, mis hermanos, esta tribu sería como un lobo, hambriento, un animal fuerte, sensible, leal, estatuto feroz, un animal que siempre estaría alerta y listo para pelear cuando se presentara la necesidad, mis hermanos. Estas características buenas y malas en un lobo, mis hermanos, Jacob estaba presidiendo esa naturaleza en la tribu de Benjamín. Él sería un contrincante fiero que con frecuencia, mis hermanos, saldría victorioso y disfrutaría de los despojos de la victoria también. Israel, tribu de Jacob, finalmente concluyó su bendición profética sobre sus hijos. Recordemos, mis hermanos, la profecía que mantendría como una advertencia, así como una bendición. Se debía guardar de los malos rasgos de sus caracteres. Eso es lo que más tenemos que cuidar nosotros también, mis amados hermanos, cuidar nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso mensaje, mis amados hermanos, en el cual les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición que encontramos en tu palabra. Estas bendiciones, Padre Celestial, que nos vienen a edificar nuestra vida espiritual, en lo cual es lo correcto y lo incorrecto que nosotros hacemos, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque están plasmadas en tus sagradas escrituras las cosas, Señor, cómo debemos caminar nosotros como cristianos, cómo debemos nosotros cumplir tus mandamientos, Padre Celestial, cómo debemos guiarnos nosotros en nuestras vidas como creyentes y buscándote a ti también, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta bendición de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que tú seas guiándonos en todo momento. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos has dado a conocer, Señor, por medio de tu palabra, que nosotros debemos conducirnos en forma correcta. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradezco, mi buen Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.